En nuestro comentario de hoy vamos a centrar nuestra mirada sobre una obra muy importante, Sumisión, de Michel Houellebecq. Michel Houellebecq, nacido como Michel Tomás el 26 de febrero de 1956 en la isla de Reunión, es uno de los escritores contemporáneos más provocadores y controvertidos de la literatura francesa. Su obra, caracterizada por una visión pesimista y desencantada de la sociedad moderna, ha suscitado tanto fervorosos admiradores como vehementes detractores. La carrera literaria de Houellebecq comenzó en 1991 con la publicación de su primer libro de poesía, La poursuite du bonheur, que ya dejaba entrever su estilo mordaz y crítico. Sin embargo, fue con su primera novela, Ampliación del campo de batalla, publicada en 1994, cuando empezó a ganar notoriedad. Esta obra, que analiza la soledad y el aislamiento del individuo moderno, sentó las bases de lo que sería una constante temática en su producción: la crítica a la deshumanización y la alienación en las sociedades occidentales contemporáneas. La fama internacional le llegó con su tercera novela, Las partículas elementales, publicada en 1998, que le valió el Premio Noviembre y lo consagró como uno de los escritores más influyentes de su generación. En esta obra, Houellebecq examina la decadencia de la moralidad y la fragmentación de las relaciones humanas en la era posmoderna. Posteriormente, Plataforma, 2001, y La posibilidad de una isla, 2005, consolidaron su reputación, explorando temas como el turismo sexual y la búsqueda de la inmortalidad, respectivamente. Sumisión, publicada en 2015, se inserta en la producción literaria de Houellebecq como una obra que combina su aguda crítica social con una especulación política audaz y provocadora. En ella, el autor imagina una Francia del año 2022 en la que un partido islámico gana las elecciones presidenciales y transforma radicalmente la sociedad francesa. A través de la mirada del protagonista, François, un profesor universitario desencantado y nihilista, Houellebecq explora las consecuencias de esta transformación en la vida cotidiana y en la identidad cultural de Francia. La novela retoma muchos de los temas recurrentes en la obra de Houellebecq: la decadencia de Occidente, la búsqueda de sentido en un mundo secularizado y la crítica a la modernidad y al liberalismo. Sin embargo, su misión se distingue por su enfoque en la política y la religión, planteando preguntas incómodas sobre el futuro de Europa y la coexistencia de distintas culturas y religiones en un mismo espacio geográfico. En el contexto de la obra completa de Houellebecq, su misión representa una culminación de sus preocupaciones filosóficas y sociológicas. La novela ofrece una visión distópica del futuro y refleja las ansiedades contemporáneas sobre la identidad nacional y la fragilidad de los valores democráticos. Houellebecq, con su estilo característico de prosa clara y directa, consigue articular una crítica mordaz que invita al lector a reflexionar sobre las tensiones y paradojas de la sociedad moderna. Podemos decir que Sumisión aparece como una obra clave para comprender la evolución y la profundidad de la crítica social en la narrativa de Michel Houellebecq, consolidando su posición como un observador incisivo y provocador del presente de Europa en el siglo XXI. El argumento central de Sumisión se desarrolla en un futuro cercano, el año 2022, en una Francia al borde de una transformación radical. La novela imagina un escenario político en el que un partido islámico, liderado por Mohamed Ben Abbes, gana las elecciones presidenciales tras una alianza estratégica con los partidos tradicionales de izquierda y derecha. Esta victoria marca el inicio de una serie de cambios profundos en la estructura social y cultural de Francia, llevándola a una sumisión, tanto política como espiritual, al Islam. La narrativa sigue a François, un profesor universitario de literatura en la Sorbona, especializado en el estudio del destacado escritor francés Joris Karl Huysmans, fallecido en 1907, conocido por su transición del naturalismo al decadentismo y el simbolismo, y que con posterioridad a la publicación de su obra más célebre, A contrapelo, se convirtió al catolicismo. François es un hombre desencantado y nihilista, cuya vida está marcada por la apatía y la falta de propósito. Soltero, sin hijos y con pocas conexiones personales significativas, François lleva una existencia rutinaria y vacía,
dedicada principalmente a su trabajo académico y a encuentros sexuales esporádicos con estudiantes. A medida que la situación política en Francia se vuelve más tensa y polarizada, François se encuentra cada vez más aislado y desconectado de los acontecimientos que están redefiniendo su país. La evolución de François a lo largo de la novela es una transformación lenta y compleja. Al inicio, su vida parece una metáfora de la decadencia cultural y moral que Houellebecq critica con frecuencia en su obra. Su profunda insatisfacción personal y profesional refleja un sentido de pérdida y desesperanza que se extiende más allá de su propio individuo, abarcando a la sociedad francesa en su conjunto. Sin embargo, a medida que el nuevo régimen islámico comienza a implementar sus políticas, François se enfrenta a una serie de decisiones que lo llevan a reconsiderar su posición en este nuevo orden. Con la islamización progresiva de la sociedad, las universidades son reformadas y se exige la conversión al Islam para mantener los puestos académicos. François, quien inicialmente observa estos cambios con una mezcla de cinismo y apatía, empieza a contemplar seriamente la posibilidad de convertirse al Islam. La oferta de una vida cómoda y significativa, dentro de un nuevo marco de valores y creencias, contrasta con la vacuidad de su existencia anterior. Este dilema personal se desarrolla en el contexto de una sociedad que también está tratando de adaptarse a un nuevo paradigma, donde los valores laicos se ven reemplazados por una moralidad religiosa. La conversión de François, si bien es en parte una elección pragmática para conservar su trabajo, también simboliza una búsqueda de pertenencia y propósito en un mundo que parece haber perdido sus fundamentos. A través de esta transformación, Houellebecq plantea preguntas sobre la identidad, la fe y la capacidad del individuo para encontrar sentido en una realidad cambiante. La novela no ofrece respuestas fáciles, sino que deja al lector con una sensación de inquietud y reflexión sobre las posibles direcciones que puede tomar una sociedad en crisis. Podemos decir que su misión presenta un argumento central que explora la convergencia de crisis políticas, culturales y personales a través del viaje de François. Su evolución, desde un académico apático hasta un individuo que contempla la conversión religiosa como una forma de salvación, refleja las tensiones y desafíos de una Francia ficticia, pero alarmantemente plausible, en la encrucijada de su identidad y destino. La estructura narrativa de su misión se organiza de manera tradicional, dividiéndose en capítulos que siguen una secuencia cronológica clara y lineal. Michel Houellebecq emplea una estructura que facilita la inmersión del lector en la progresión de los eventos y en la evolución del protagonista, François. Los capítulos están diseñados para capturar tanto los momentos íntimos y reflexivos del personaje principal, como los grandes cambios políticos y sociales que ocurren en la Francia de 2022. El uso del tiempo verbal es predominantemente en pasado, lo que otorga a la narración una sensación de retrospección y análisis. Este enfoque permite a François, que actúa como narrador en primera persona, ofrecer una mirada introspectiva y a menudo crítica sobre los eventos que narra. El ritmo de la novela es moderado, equilibrando descripciones detalladas con diálogos incisivos y reflexiones personales, lo que mantiene un flujo constante y envolvente, sin apresurarse a través de los eventos clave. En cuanto al estilo literario, Houellebecq se caracteriza por un lenguaje claro y directo, evitando florituras innecesarias y centrándose en la precisión y la eficacia comunicativa. Su prosa es accesible pero profunda, permitiendo que las ideas complejas se transmitan con claridad y contundencia. El tono de la novela es a menudo sombrío y desencantado, reflejando el estado mental del protagonista y la atmósfera de incertidumbre que impregna la trama. Houellebecq utiliza un tono irónico y a veces satírico que sirve para subrayar las absurdidades y contradicciones de la sociedad contemporánea y del propio protagonista. Entre las técnicas narrativas empleadas por Houellebecq destaca el uso de la narración en primera persona, lo que permite una conexión íntima con el protagonista y su perspectiva subjetiva del mundo. Esta técnica refuerza la sensación de alienación y aislamiento que siente François, al tiempo que ofrece al lector un acceso directo a sus pensamientos y emociones más profundos. Además, Houellebecq utiliza descripciones minuciosas y detalladas para construir un entorno verosímil y tangible, desde los paisajes urbanos de París
hasta los ambientes académicos y personales de François. El autor también incorpora referencias literarias y filosóficas, especialmente a través del interés de François por Joris Karl Huysmans, o que añade una capa de profundidad intelectual a la narrativa. Estas referencias enriquecen la caracterización de François como un académico desilusionado y establecen paralelismos temáticos entre las obras de Huysmans y las experiencias del protagonista. Otra técnica notable es el uso de diálogos incisivos y provocadores, que sirven para explorar y confrontar las ideas centrales de la novela. A través de conversaciones con otros personajes, Houellebecq introduce debates sobre la religión, la política y la moralidad, proporcionando diferentes puntos de vista y enriqueciendo la discusión sobre el futuro de la sociedad francesa. La combinación de estas técnicas narrativas y estilísticas permite a Houellebecq crear una obra que es tanto una exploración personal como un comentario social. Su misión se distingue por su capacidad para capturar la complejidad de la condición humana en un contexto de cambio y crisis, utilizando una estructura narrativa y un estilo literario que refuerzan y amplifican sus temas centrales. La ambientación de su misión se sitúa en una Francia del futuro cercano, concretamente en el año 2022. Este marco temporal permite a Michel Houellebecq explorar una realidad alternativa pero plausible, en la que se destacan las tensiones sociales, culturales y políticas que caracterizan al país en ese periodo. La novela se desarrolla principalmente en París, una ciudad que, bajo la pluma de Houellebecq, se convierte en un reflejo de la ansiedad y el desconcierto que dominan la vida de sus habitantes en un momento de transformación radical. En esta Francia de 2022, el país se encuentra en un estado de profunda crisis política y social. La población está polarizada y desencantada con los partidos políticos tradicionales, que se perciben como ineficaces y corruptos. La situación se agrava con una creciente preocupación por la identidad nacional, el llamado multiculturalismo y la imposibilidad de integración de las comunidades musulmanas en la sociedad francesa. Este clima de incertidumbre y miedo es el caldo de cultivo perfecto para el ascenso de fuerzas políticas que prometen un cambio radical. La situación política ficticia en su misión se centra en la inesperada victoria del partido islámico moderado, la Fraternidad Musulmana, liderado por Mohamed Ben Abbes. Este partido, que en principio es una minoría, logra ganar las elecciones presidenciales mediante una alianza estratégica con los partidos tradicionales de izquierda y derecha, que buscan frenar el avance del Frente Nacional, una fuerza de extrema derecha que también gana popularidad en medio de la crisis. La Fraternidad Musulmana, con su mensaje de renovación espiritual y social, consigue atraer a una amplia base de votantes desencantados, tanto musulmanes como no musulmanes. La victoria de Ben Abbes y su partido marca el inicio de una serie de cambios profundos en la estructura política, social y cultural de Francia. Uno de los primeros movimientos del nuevo gobierno es la reforma del sistema educativo, que incluye la islamización de las universidades y la implementación de políticas que exigen la conversión al Islam para mantener ciertos puestos académicos y administrativos. Estas reformas buscan crear una sociedad más cohesionada y moralmente fuerte, según la visión del nuevo gobierno. Las implicaciones de este cambio de poder son vastas y complejas. En el ámbito social, la introducción de la ley islámica, Sharia, afecta diversos aspectos de la vida cotidiana, desde la vestimenta hasta las relaciones entre hombres y mujeres, y el sistema de justicia. Las mujeres, en particular, ven sus derechos redefinidos según los principios islámicos, lo que genera tanto aceptación como resistencia en distintos sectores de la población. Políticamente, la presidencia de Ben Abbes se caracteriza por un enfoque pragmático y estratégico. Su objetivo no es imponer un régimen teocrático, sino más bien integrar aspectos de la cultura islámica en el tejido social francés, promoviendo una forma de Islam moderado y adaptado a las realidades europeas. Esta visión, sin embargo, no está exenta de conflictos y tensiones, tanto internas como externas. La novela retrata las luchas de poder, las alianzas políticas y las reacciones de la comunidad internacional ante el nuevo rumbo de Francia. Económicamente, la nueva administración implementa políticas que buscan revitalizar la economía
a través de alianzas con países musulmanes y la atracción de inversiones extranjeras. Este enfoque tiene efectos mixtos, generando crecimiento en algunos sectores, mientras que otros se ven afectados por las nuevas regulaciones y cambios estructurales. Culturalmente, la sumisión al nuevo orden implica una revalorización de la espiritualidad y los valores tradicionales, en contraposición al laicismo y el liberalismo que habían dominado la vida francesa hasta entonces. Este choque de valores y la adaptación a la nueva realidad constituyen un eje central de la novela, donde los personajes deben navegar por un paisaje moral y cultural en constante cambio. En su misión, Houellebecq utiliza este contexto histórico y social para plantear preguntas sobre la identidad, la fe y el futuro de Europa, explorando las consecuencias de una transformación que, aunque ficticia, refleja miedos y esperanzas reales en el mundo contemporáneo. En su misión, la relación entre religión y política se convierte en un eje central a través del impacto de la conversión al Islam, tanto en el protagonista, François, como en la sociedad francesa en su conjunto. Este análisis nos permitirá entender cómo Houellebecq utiliza la novela para explorar las dinámicas de poder, identidad y pertenencia en un contexto de cambio radical. La conversión al Islam de François es un proceso complejo y multifacético. Al principio de la novela, François es un académico desencantado y nihilista, cuya vida carece de propósito y dirección. Su trabajo en la Sorbona, centrado en el estudio de Joris Karl Huysmans, refleja su apego a una visión pesimista y desencantada del mundo. A medida que el partido islámico liderado por Mohammed Ben Abbes toma el poder y comienza a implementar sus reformas, François se enfrenta a una serie de decisiones que lo llevan a considerar la conversión al Islam no solo como una necesidad profesional, sino también como una posible fuente de significado y estructura en su vida. La conversión de François al Islam puede ser vista como un acto de pragmatismo, ya que le permite conservar su puesto en la universidad y mantener una vida confortable. Sin embargo, esta decisión también refleja un deseo más profundo de encontrar un sentido de pertenencia y propósito que su vida anterior, marcada por el vacío y la indiferencia, no le proporcionaba. La adopción de una nueva fe y la aceptación de los valores y normas islámicas le ofrecen una estructura moral y social que contrasta con la fragmentación y el relativismo de la sociedad occidental contemporánea. En cuanto a la sociedad francesa en general, la conversión masiva al Islam simboliza un cambio profundo en la identidad cultural y social del país. La victoria del Partido Islámico y la implementación de sus políticas llevan a una transformación de las instituciones y los valores que habían definido a Francia durante siglos. Las universidades se islamizan, la ley islámica se incorpora en el sistema legal y la vida cotidiana se reconfigura según los principios del Islam. Este proceso de islamización no solo afecta a las estructuras políticas y sociales, también redefine la identidad nacional, creando nuevas dinámicas de inclusión y exclusión. La relación entre religión y poder político en la novela es uno de los temas más provocadores y polémicos. Houellebecq plantea la cuestión de si una sociedad puede encontrar estabilidad y cohesión a través de la religión en un momento de crisis. El ascenso de Mohammed Ben Abbes y su partido es presentado como una respuesta a la decadencia y el vacío espiritual de la sociedad occidental. La política islámica de Ben Abbes no es extremista ni violenta, sino pragmática y moderada, buscando integrar elementos islámicos en la sociedad francesa de una manera que promete orden y renovación. Houellebecq utiliza esta premisa para explorar las tensiones y paradojas inherentes a la relación entre religión y política. La novela sugiere que la religión puede proporcionar un marco de valores y cohesión social que la política secular ha sido incapaz de ofrecer y conservar. Sin embargo, también plantea preguntas inquietantes sobre la compatibilidad de estos valores con los principios de la democracia liberal y los derechos individuales. La islamización de Francia en su misión no se presenta como una solución definitiva, sino como una transformación que genera incertidumbre y conflicto. En este contexto, Houellebecq ofrece una reflexión crítica sobre el papel de la religión en la política y la sociedad moderna. La novela invita a los lectores a considerar las posibles implicaciones de un cambio tan radical y a reflexionar sobre las formas en que las sociedades
pueden enfrentarse a sus crisis identitarias y encontrar nuevos caminos hacia la cohesión y el propósito. La conversión de François y la transformación de Francia son símbolos poderosos de esta búsqueda, mostrando tanto las posibilidades como los peligros de una sumisión a nuevos paradigmas religiosos y políticos. Houellebecq presenta en la novela una visión profundamente crítica de la decadencia moral y cultural de Europa, especialmente en el contexto de la Francia contemporánea. Esta decadencia se manifiesta en varios aspectos de la vida social, política y personal, y es central para entender la narrativa y los personajes de la novela. Houellebecq retrata una Europa que ha perdido su vitalidad espiritual y moral, una civilización en declive marcada por el nihilismo, la desintegración de valores tradicionales y una profunda crisis de identidad. El protagonista, François, personifica este malestar, un académico apático, sin rumbo ni propósito, cuya vida refleja la desorientación y el vacío existencial que, según Houellebecq, caracteriza a la sociedad occidental moderna. A través de François, el autor explora la desilusión generalizada con las promesas de la modernidad, el progreso y el liberalismo. La decadencia de Occidente en su misión no se limita a la esfera personal. Houellebecq también critica las instituciones políticas y sociales de Europa, que considera incapaces de enfrentar los desafíos contemporáneos, la fragmentación política, la corrupción y la ineficacia de los partidos tradicionales crean un vacío de poder que es rápidamente llenado por nuevas fuerzas, como el Partido Islámico de Ben Abbes. Esta situación refleja una pérdida de confianza en las estructuras democráticas y en los valores de la Ilustración que han sostenido a Europa durante siglos. El análisis de Houellebecq sobre la decadencia occidental resuena con otras obras literarias y filosóficas que han abordado este tema. Uno de los paralelismos más evidentes es con la decadencia de Occidente de Oswald Spengler, una obra seminal que argumenta que las civilizaciones pasan por ciclos de crecimiento y decadencia inevitables. Spengler ve a la cultura occidental en su fase de declive, caracterizada por una pérdida de creatividad y una creciente dependencia de la técnica y el materialismo. Houellebecq, aunque no sigue estrictamente el esquema cíclico de Spengler, comparte una visión pesimista sobre la dirección en que se dirige Europa. Otra obra relevante es La rebelión de las masas de José Ortega y Gasset. Ortega y Gasset describe el ascenso del hombre masa, un individuo conformista y sin aspiraciones elevadas, que contribuye a la mediocridad y al declive cultural de la sociedad. En su misión, François y muchos de los personajes que lo rodean encarnan este tipo de individuo desmoralizado y desorientado, reflejando la preocupación de Ortega y Gasset por la pérdida de valores y la homogenización cultural. La obra de Joris Karl Huysmans, especialmente A Rebours, traducida como Al revés o A contrapelo, también proporciona un contexto importante. Huysmans, en cuya obra François se especializa, es conocido por su exploración del decadentismo y el simbolismo, temas que influencian fuertemente a Houellebecq. A contrapelo, presenta a un protagonista que se retira de la sociedad en busca de una vida de refinamiento estético y sensorial, rechazando la banalidad del mundo moderno. Esta búsqueda de un refugio ante la decadencia resuena en la trayectoria de François, aunque su refugio toma la forma de una sumisión pragmática a la nueva religión dominante. La decadencia de Occidente, en su misión, también se compara con las ideas de Nietzsche sobre el nihilismo y la muerte de Dios, donde la pérdida de fe en valores trascendentales deja a la humanidad sin un sentido claro de propósito o dirección. Houellebecq parece sugerir que el vacío dejado por el declive de la religión y las ideologías tradicionales en Europa ha preparado el terreno para la aceptación de nuevos sistemas de creencias, como el Islam, que prometen restaurar el orden y el sentido. En su misión, Michel Houellebecq profundiza en la crisis de identidad del protagonista François, utilizando su experiencia personal como un microcosmos para examinar la crisis social y política más amplia que atraviesa Francia. François, como ya señalamos, es un profesor universitario especializado en la obra de Joris Karl Huysmans, que se encuentra en una encrucijada tanto profesional como personal, reflejando una sensación de vacío y desorientación que es sintomática de una sociedad en decadencia.
La crisis de identidad de François se manifiesta en varios aspectos de su vida. Profesionalmente, aunque ha alcanzado un cierto nivel de éxito académico, su trabajo carece de verdadero significado o satisfacción. Su especialización en Huysmans, un autor conocido por su exploración del desencanto y la búsqueda de sentido en un mundo decadente, sirve como un espejo de su propia existencia. François se encuentra atrapado en una rutina sin propósito, desconectado de cualquier aspiración o pasión que le proporcione una verdadera identidad. En lo personal, François está igualmente desarraigado. Sus relaciones son superficiales y transitorias, principalmente con jóvenes estudiantes, con quienes mantiene encuentros sexuales esporádicos que no logran llenar su vacío emocional. La ausencia de relaciones profundas y significativas subraya su aislamiento y la falta de conexión con los demás. François es un individuo que en muchos sentidos ha perdido el sentido de quién es y de qué quiere de la vida, reflejando la fragmentación y la alienación que Houellebecq atribuye a la sociedad contemporánea. Esta crisis personal de François está intrínsecamente ligada a la crisis social y política que atraviesa Francia en la novela. El ascenso del Partido Islámico moderado y la transformación de la sociedad francesa bajo su gobierno sirven como un catalizador para el cambio en la vida de François. La islamización de las instituciones, incluida la universidad donde trabaja, le obliga a reconsiderar su posición y su futuro. La exigencia de conversión al Islam para mantener su puesto académico plantea un dilema existencial que va más allá de la simple supervivencia profesional. Lo confronta con la necesidad de encontrar un nuevo sentido de identidad y pertenencia. La crisis social y política de Francia, caracterizada por el colapso de los valores seculares y liberales y la búsqueda de nuevas estructuras de significado, refleja y amplifica la crisis personal de François. La pérdida de confianza en las instituciones tradicionales y en la capacidad de la sociedad para proporcionar un marco estable y coherente para la vida individual se ve reflejada en su propia desesperanza y nihilismo. La novela sugiere que la búsqueda de identidad y propósito no es sólo un problema individual, sino un síntoma de una crisis cultural más amplia. Houellebecq utiliza a François para explorar cómo las transformaciones sociales y políticas pueden afectar profundamente la psicología y la identidad de los individuos. La conversión de François al Islam, aunque inicialmente motivada por consideraciones pragmáticas, representa una búsqueda de estructura y significado en un mundo caótico y desarraigado. La nueva fe y las normas que adopta proporcionan una forma de escape del vacío existencial que ha marcado su vida hasta ese momento, aunque no sin ambigüedades y compromisos. La relación entre la crisis personal de François y la crisis social y política de Francia, en su misión, subraya la interdependencia entre el individuo y la sociedad. Houellebecq sugiere que las soluciones a la crisis de identidad personal no pueden encontrarse en un aislamiento introspectivo, sino que deben buscarse en el contexto más amplio de la reconstrucción social y cultural. La novela plantea preguntas sobre cómo las sociedades pueden proporcionar sentido y cohesión a sus miembros en tiempos de cambio e incertidumbre, y sobre las formas en que los individuos pueden encontrar su lugar en medio de estas transformaciones. Podemos decir que su misión presenta una exploración profunda de la crisis de identidad del protagonista, François, en el contexto de una crisis social y política más amplia en Francia. La novela muestra cómo las experiencias personales de vacío y desorientación están vinculadas a las transformaciones estructurales de la sociedad y cómo la búsqueda de significado y pertenencia se convierte en una cuestión central tanto a nivel individual como colectivo. En la novela, Michel Houellebecq presenta una visión desencantada y crítica de las relaciones humanas y la sexualidad, reflejando una sociedad en la que las conexiones personales están marcadas por el pragmatismo y la superficialidad. La sexualidad y las relaciones humanas en la novela son presentadas como transacciones desprovistas de profundidad emocional, lo que contribuye a la atmósfera general de alienación y decadencia moral. Las relaciones humanas en su misión se caracterizan por su fragilidad y su falta de autenticidad. François, el protagonista, mantiene una serie de relaciones sexuales con sus estudiantes, que son breves y sin implicaciones emocionales duraderas.
Estas relaciones están marcadas por una dinámica de poder en la que François, como profesor, tiene una posición de autoridad. Las conexiones que establece son efímeras y desprovistas de verdadera intimidad, lo que refleja su incapacidad para formar vínculos significativos. Esta representación de las relaciones humanas pone de relieve un aspecto central de la crítica de Houellebecq, y que es un tema central en toda su obra: la desintegración de las conexiones auténticas en la sociedad contemporánea. La sexualidad en la novela se presenta de manera cruda y despojada de romanticismo. Houellebecq describe los encuentros sexuales de Françoise con un lenguaje clínico y despersonalizado, enfatizando la falta de afecto y compromiso. Estos encuentros sirven como un reflejo de la vida interior de François, marcada por el vacío y la desesperación. La sexualidad, en lugar de ser una fuente de conexión y placer genuino, se convierte en una manifestación más de la alienación y la fragmentación personal. El papel de la mujer en sumisión es otro aspecto crucial de la obra, y Houellebecq utiliza este tema para explorar y criticar la objetificación y el tratamiento de las mujeres en la sociedad. Las mujeres en la novela son a menudo vistas a través de la lente del deseo masculino, y sus roles están definidos en gran medida por su relación con los hombres. La objetificación de las mujeres se manifiesta en la forma en que François las percibe y trata, viendo sus relaciones sexuales como un medio para satisfacer sus necesidades sin considerar las implicaciones emocionales para las mujeres involucradas. Con la llegada del nuevo régimen islámico, el papel de la mujer en la sociedad se redefine aún más. Las políticas del gobierno de Benabés promueven una visión tradicional y patriarcal de la mujer, en la que su lugar está principalmente en el hogar y su valor se mide en términos de su función reproductiva y su sumisión a los hombres. Esta nueva estructura social refuerza la objetificación y subordinación de las mujeres, situándolas en roles claramente definidos que limitan su autonomía y libertad en esa nueva Francia. La transformación de la sociedad bajo el nuevo régimen también afecta a François, quien empieza a considerar la posibilidad de tener varias esposas, una opción que el nuevo sistema permite. Esta perspectiva refleja un retroceso hacia una visión arcaica y patriarcal de las relaciones entre el hombre y la mujer, donde las mujeres son vistas como bienes y su papel se restringe a satisfacer las necesidades y deseos del hombre. Houellebecq utiliza esta dinámica para criticar no solo el nuevo régimen, sino también las continuidades subyacentes en las actitudes hacia las mujeres en la sociedad contemporánea. El estilo narrativo de Michel Houellebecq en Sumisión se caracteriza por un tono lúgubre y cínico, un lenguaje claro y directo, y una perspectiva introspectiva en primera persona. Estos elementos se combinan para crear una atmósfera de desencanto y resignación que impregna toda la novela, reflejando tanto la crisis personal del protagonista, François, como la crisis más amplia de la sociedad francesa. El tono de la novela es consistentemente sombrío y desencantado. Houellebecq utiliza la voz narrativa de François para expresar una visión del mundo marcada por el nihilismo y la apatía. François es un narrador que observa la decadencia de su entorno con una mezcla de indiferencia y cinismo, lo que se refleja en sus comentarios sarcásticos y su actitud distante hacia los acontecimientos que se desarrollan a su alrededor. Este tono contribuye a la sensación de alienación y desesperanza que es central a la narrativa. El lenguaje de Houellebecq es claro y directo, evitando florituras y manteniendo un estilo que es a la vez accesible y contundente. Utiliza un vocabulario preciso y una sintaxis sencilla para transmitir ideas complejas de manera efectiva. Esta simplicidad estilística no resta profundidad a la obra, al contrario, permite que los temas filosóficos y sociales se presenten de manera clara y penetrante. La prosa de Houellebecq es a menudo clínica y despersonalizada, especialmente en las descripciones de las interacciones sexuales y las reflexiones sobre la vida cotidiana, lo que subraya la deshumanización y el vacío existencial que siente el protagonista. La perspectiva de la novela es en primera persona, lo que permite al lector una inmersión profunda en la mente de François. Esta elección narrativa proporciona una visión íntima de sus pensamientos y emociones y refuerza la conexión entre su crisis personal
y los cambios sociales que observa. La narración en primera persona también permite a Houellebecq explorar la subjetividad del protagonista, su visión del mundo y su reacción a los eventos que se desarrollan, lo que añade una capa adicional de complejidad a la novela. Comparado con otros estilos narrativos presentes en la obra de Houellebecq, el estilo de Sumisión mantiene la coherencia con su enfoque general en la claridad y el realismo brutal. En novelas como Las partículas elementales y Plataforma, Houellebecq también emplea un tono cínico y un lenguaje directo para explorar temas similares de alienación, decadencia y desesperanza. Sin embargo, Sumisión se distingue por su énfasis en la política y la religión como marcos para explorar la crisis de identidad personal y social. En la literatura contemporánea, el estilo de Houellebecq puede compararse con el de otros autores que también abordan temas de alienación y crítica social. Por ejemplo, las obras de Bret Easton Ellis, como American Psycho, utilizan un tono similarmente cínico y un lenguaje claro para explorar la superficialidad y la deshumanización en la sociedad moderna. Al igual que Houellebecq, Ellis utiliza una narrativa en primera persona para ofrecer una visión íntima de sus protagonistas, que a menudo están atrapados en un mundo de vacío moral y existencial. Otro paralelo se puede encontrar en las obras de J. G. Ballard, cuyos relatos frecuentemente combinan un tono clínico y un lenguaje directo, con una exploración de la decadencia y la crisis de identidad. Ballard, al igual que Houellebecq, utiliza descripciones precisas y una perspectiva distanciada para examinar las patologías de la sociedad contemporánea, creando una atmósfera de inquietud y desasosiego. Por todo ello, el estilo narrativo de Sumisión es una manifestación clara de la visión de Houellebecq sobre la sociedad y el individuo. A través de un tono lúgubre, un lenguaje claro y directo y una perspectiva en primera persona, la novela crea una atmósfera de desencanto y alienación que refleja tanto la crisis personal del protagonista como la decadencia más amplia de la sociedad francesa. Este estilo se inscribe en la tradición de la narrativa crítica y desencantada que caracteriza la obra de Houellebecq, y encuentra resonancias en la literatura contemporánea que aborda temas similares de deshumanización y crisis de identidad. En Sumisión, Michel Houellebecq construye un conjunto de personajes complejos que reflejan y amplifican los temas centrales de la novela. A través de sus caracterizaciones, Houellebecq explora las dinámicas de poder, identidad y alienación en una Francia transformada por un cambio político radical. Los personajes principales y secundarios están desarrollados con una mezcla de realismo y simbolismo, sirviendo tanto como individuos creíbles como representaciones de ideas y tendencias sociales. El protagonista, François, es el personaje más desarrollado y a través de su perspectiva en primera persona, el lector es introducido a su mundo interior. Su caracterización es compleja, marcada por el nihilismo, la apatía y una profunda sensación de vacío. Podemos decir que François representa al hombre urbanita desencantado, el cual es un producto del laicismo francés, cuyas raíces se remontan y se encuentran en la Revolución Francesa, alguien que ha perdido la fe en las instituciones y en la capacidad de la sociedad para proporcionar significado o propósito. Houellebecq utiliza la narrativa introspectiva para explorar la psicología de François, revelando sus miedos, deseos y motivaciones más profundos. La constante referencia a Huysmans subraya la conexión entre la vida personal de François y los temas de decadencia y búsqueda de sentido que también preocupaban al escritor del siglo XIX. Los personajes secundarios, aunque menos desarrollados, juegan roles cruciales en la narrativa y en la ilustración de los temas de la novela. Miriam, la joven estudiante judía con la que François mantiene una relación, es un ejemplo notable. Miriam representa la tensión entre la identidad personal y la realidad social cambiante. Su eventual partida de Francia debido al ascenso del Partido Islámico subraya el impacto de las transformaciones políticas en las vidas individuales. A través de Miriam, Houellebecq explora temas de pertenencia y exclusión, así como las decisiones difíciles que las personas deben tomar en respuesta a los cambios sociales. Otro personaje clave es Robert Rediger, el rector convertido al Islam que se convierte en una figura influyente en la vida de François.
Rediger es un símbolo de la adaptación pragmática y la transformación personal en respuesta a los cambios políticos. Su carácter es complejo, representando tanto la convicción ideológica como la ambición personal. A través de las conversaciones entre François y Rediger, Houellebecq profundiza en las motivaciones detrás de la conversión religiosa y el papel del poder en la configuración de la identidad personal. Houellebecq utiliza varias técnicas para desarrollar la psicología y las motivaciones de sus personajes. Una de las más efectivas es el uso de la narrativa en primera persona, que permite al lector acceder directamente a los pensamientos y emociones del protagonista. Esta técnica proporciona una visión íntima de la vida interior de François, revelando sus contradicciones y sus luchas internas. Además, Houellebecq emplea el diálogo de manera efectiva para exponer las ideas y motivaciones de los personajes. Las conversaciones entre François y otros personajes, como Rediger y Miriam, son momentos clave en los que se exploran y desarrollan los temas centrales de la novela. Las descripciones detalladas y realistas también juegan un papel importante en la construcción de personajes. Houellebecq describe no solo el aspecto físico de sus personajes, sino también sus comportamientos, hábitos y entornos. Estas descripciones ayudan a anclar a los personajes en un mundo tangible y reconocible, al tiempo que subrayan las características que definen sus identidades y motivaciones. Por ejemplo, la atención a los detalles del entorno de François, como su apartamento o sus rutinas diarias, refuerza la sensación de monotonía y vacío que define su existencia. Houellebecq también recurre a la intertextualidad para enriquecer la caracterización de François. Las frecuentes referencias a Huysmans y otras figuras literarias contextualizan los intereses académicos de François y sirven para ilustrar sus propios conflictos y búsquedas. Esta técnica añade profundidad y resonancia a la psicología del personaje, conectando su experiencia personal con un legado literario más amplio. En su misión, Michel Houellebecq utiliza el simbolismo y las metáforas de manera sutil pero efectiva para profundizar en los temas centrales de la novela y enriquecer la experiencia de lectura. A través de estos recursos literarios, Houellebecq ofrece una capa adicional de significado que invita a la reflexión sobre la condición humana, la identidad y la transformación social y política. Uno de los símbolos más relevantes en la novela es la figura de Joris Karl Huysmans. La obsesión del protagonista, François, con la obra de Huysmans no es casual. Huysmans representa la búsqueda de sentido en un mundo decadente, un tema que se identifica profundamente con la propia crisis de identidad de François. La conversión de Huysmans al catolicismo en sus últimos años se convierte en una metáfora de la búsqueda de redención y propósito, algo que François también contempla a través de su eventual conversión al Islam. Este paralelismo simboliza la necesidad de encontrar un ancla espiritual en tiempos de incertidumbre y desarraigo. El cambio político en Francia, con la victoria del Partido Islámico moderado, funciona como una metáfora de la sumisión a una nueva estructura política y a un nuevo orden moral y cultural. La sumisión, en este contexto, tiene múltiples capas de significado. Es el fracaso de la Francia nacida después de la Revolución Francesa, con sus valores seculares y laicos. Es la sumisión de la sociedad francesa a un nuevo régimen, la sumisión de los individuos a las nuevas normas y expectativas, y la sumisión personal de François a un sistema de creencias que promete llenar el vacío de su vida. Esta metáfora de la sumisión cuestiona hasta qué punto los individuos y las sociedades están dispuestos a renunciar a su libertad y autonomía en busca de estabilidad y significado. La Sorbona, la universidad donde trabaja François, también se convierte en un símbolo de la transición y transformación. Tradicionalmente, un bastión de la laicidad y el pensamiento crítico, la Sorbona es islamizada bajo el nuevo régimen, requiriendo que sus empleados se conviertan al Islam. Este cambio simboliza la transformación de las instituciones occidentales y la tensión entre tradición y modernidad. La universidad, que una vez fue un lugar de libre pensamiento y debate, se transforma en un reflejo del nuevo orden, simbolizando la adaptación o sumisión de la academia a las fuerzas dominantes. El personaje de Miriam, la joven estudiante judía, es otro símbolo importante. Su relación con François
y su eventual decisión de emigrar a Israel representan la fragilidad y la precariedad de las minorías en el nuevo régimen. Miriam simboliza la lucha por la identidad y la seguridad en un mundo cambiante, y su partida resalta el tema de la diáspora y la búsqueda de un lugar seguro en un entorno hostil. Su carácter también sirve como un contraste con la sumisión de François, subrayando las diferentes formas en que los individuos responden a las crisis políticas y sociales. Las constantes referencias a la comida y la bebida en la novela pueden ser vistas como metáforas de la búsqueda de consuelo y placer en un mundo de incertidumbre. François a menudo recurre a la comida y el vino como una forma de escapar de su vacío existencial, simbolizando la búsqueda de placeres inmediatos y efímeros en lugar de una satisfacción más profunda y duradera. Este simbolismo refuerza la crítica de Houellebecq a la superficialidad y el hedonismo de la sociedad contemporánea. Finalmente, la propia conversión de François al Islam y su contemplación de la poligamia dentro del nuevo régimen puede ser vista como una metáfora de la transformación personal y social. La conversión representa un cambio de fe y una reconfiguración de su identidad y su lugar en el mundo. A través de esta metáfora, Houellebecq explora la idea de que las identidades individuales y colectivas son fluidas y pueden ser moldeadas por fuerzas externas, ya sean políticas, religiosas o culturales. En el contexto de la obra, estos símbolos y metáforas sirven para profundizar en la comprensión de los temas centrales de su misión. La búsqueda de sentido, la transformación personal y social, y la tensión entre libertad y sumisión son explorados a través de estos recursos literarios, proporcionando una riqueza de significado que invita al lector a reflexionar sobre las implicaciones más amplias de la historia. A través de su uso del simbolismo y las metáforas, Houellebecq narra una historia provocadora, ofreciendo una meditación profunda sobre la condición humana y las fuerzas que moldean nuestras vidas y sociedades. En su misión, Michel Houellebecq emplea la ironía y la sátira como herramientas fundamentales para criticar y reflexionar sobre la sociedad contemporánea y sus múltiples fallas. A través de estos recursos, Houellebecq expone las paradojas y absurdidades de las estructuras políticas y sociales, desafiando al lector a cuestionar sus propias percepciones y valores. La ironía en su misión es omnipresente, comenzando con el título mismo de la novela. Su misión puede ser interpretado tanto como una referencia a la conversión de François al Islam. El término Islam en árabe significa literalmente sumisión, como una crítica más amplia a la tendencia de la sociedad francesa y occidental a rendirse y adaptarse pasivamente a cambios radicales sin resistencia significativa. Esta ironía encapsula la ambigüedad del protagonista, quien se somete no por convicción, sino por conveniencia y supervivencia. Un ejemplo específico de la ironía en la novela es la transformación de la Sorbona bajo el nuevo régimen islámico. La universidad, tradicionalmente un símbolo de la laicidad y el pensamiento crítico, se convierte en una institución que exige la conversión religiosa de sus empleados. Esta situación irónica subraya la contradicción entre los ideales académicos de libre pensamiento y la realidad de la sumisión a un nuevo orden ideológico. Houellebecq utiliza esta ironía para criticar la hipocresía y la fragilidad de las instituciones que se consideran pilares de la sociedad moderna. La sátira en su misión es igualmente mordaz. Houellebecq satiriza la política francesa y la falta de liderazgo y visión de sus dirigentes. La alianza entre los partidos tradicionales de izquierda y derecha con el Partido Islámico Moderado para frenar al Frente Nacional de extrema derecha es presentada como una maniobra desesperada y oportunista, que revela la falta de principios y la disposición a sacrificar valores fundamentales por el poder político. Esta sátira política expone la debilidad y la corrupción del sistema democrático y cuestiona la capacidad de los líderes políticos para proteger los intereses y valores de la sociedad. Otro ejemplo de sátira es la figura de Robert Rediger, el rector convertido al Islam que se convierte en mentor de François. Rediger, que anteriormente era un intelectual laico y exponente de la socialdemocracia, adopta el Islam con entusiasmo y pragmatismo, promoviendo las virtudes del nuevo régimen con una mezcla de cinismo y fervor. Houellebecq utiliza este personaje para satirizar la flexibilidad moral y la capacidad de adaptación de los intelectuales,
que pueden cambiar de convicciones con sorprendente facilidad cuando sus intereses personales están en juego. La conversión de Rediger y su promoción de la poligamia y otros aspectos del Islam bajo el nuevo régimen son tratados con un tono irónico que resalta la superficialidad y la hipocresía de su compromiso. El efecto de la ironía y la sátira en el lector es múltiple. En primer lugar, estas herramientas crean una distancia crítica que permite al lector observar la sociedad y sus estructuras con un grado de desapego y reflexión. La ironía y la sátira desnudan las contradicciones y absurdidades de la realidad presentada, invitando al lector a cuestionar las narrativas oficiales y las suposiciones comunes. En segundo lugar, provocan una respuesta emocional que puede variar desde la risa amarga hasta la indignación, reforzando la crítica implícita en la narrativa de Houellebecq. Finalmente, la ironía y la sátira en su misión subrayan la ambigüedad moral y la complejidad de los personajes y situaciones. Houellebecq no ofrece soluciones fáciles ni juicios claros, sino que presenta un panorama en el que todos los actores, incluido el propio protagonista, son cómplices de una forma u otra en la decadencia y la sumisión de la sociedad. Esta ambigüedad obliga al lector a enfrentar las preguntas difíciles y a considerar las implicaciones más amplias de los temas tratados en la novela. Su misión está impregnada de influencias literarias que enriquecen su narrativa y ofrecen una capa adicional de significado para los lectores familiarizados con la historia de la literatura. Houellebecq, conocido por su vasto conocimiento literario y su capacidad para entrelazar referencias y homenajes a otros autores, utiliza estas influencias para profundizar en los temas y personajes de su obra. Como ya vimos, una de las influencias literarias más evidentes en su misión es Joris Karl Huysmans, un autor decadente del siglo XIX, en quien el protagonista, François, se especializa. Huysmans, conocido por su obra A rebours, a contrapelo, explora la decadencia y la búsqueda de sentido en un mundo que percibe como moralmente corrupto y espiritualmente vacío. La vida y la obra de Huysmans sirven como un espejo para François, cuyo propio viaje espiritual y existencial refleja el de Huysmans. En su misión, la conversión de Huysmans al catolicismo simboliza la búsqueda de redención y significado, un camino que François contempla a través de su eventual conversión al Islam. Esta influencia subraya los temas de decadencia, redención y la búsqueda de un ancla espiritual en tiempos de crisis. Otra influencia significativa es el escritor francés Louis-Ferdinand Céline, conocido por su estilo provocador y sus visiones pesimistas de la sociedad. Las obras de Céline, como Viaje al fin de la noche, presentan una crítica mordaz y a menudo nihilista de la condición humana. Houellebecq comparte con Céline una visión desencantada y cínica del mundo, y su prosa, a menudo directa y brutal, refleja esta herencia literaria. Al igual que Céline, Houellebecq utiliza su narrativa para exponer las hipocresías y las sombras de la sociedad contemporánea, sin ofrecer consuelo ni soluciones fáciles. La influencia de Albert Camus y su exploración del absurdo y la alienación también es palpable en su misión. La filosofía del absurdo de Camus, que postula la búsqueda de significado en un mundo indiferente, está presente en la vida de François, quien se encuentra atrapado en una existencia vacía y sin propósito. La indiferencia de François hacia su entorno y su aceptación resignada de los cambios políticos radicales reflejan el espíritu de personajes camusianos como Meursault en El extranjero. Esta conexión subraya el tema de la alienación personal en medio de una crisis más amplia de sentido y valores. La obra de George Orwell, particularmente 1984, es otra influencia notable en su misión. Aunque el régimen islámico en la novela de Houellebecq no es una dictadura totalitaria al estilo del Gran Hermano de Orwell, la transformación política y social de Francia implica una reorganización radical de la vida cotidiana y los valores. La adaptación y sumisión de los individuos a esta nueva realidad, impulsada tanto por el pragmatismo como por la coerción sutil, recuerda la conformidad y el control social explorados por Orwell. Houellebecq utiliza esta comparación para resaltar las tensiones entre libertad individual y control social, y para cuestionar la capacidad de las sociedades democráticas para resistir cambios radicales en sus estructuras fundamentales. También es importante mencionar la influencia de la ciencia ficción distópica,
específicamente autores como Aldous Huxley en su obra Un mundo feliz. La reconfiguración de la sociedad francesa bajo el nuevo régimen islámico, con su énfasis en la estabilidad y la conformidad a través de la sumisión, tiene paralelos con la visión de Huxley de una sociedad que sacrifica la libertad individual por la seguridad y la armonía social. Su misión predijo ciertos movimientos y reacciones sociales que han ganado prominencia en Europa. En los años posteriores a la publicación de su misión, Europa ha visto un aumento en la polarización política, con el ascenso de partidos populistas y nacionalistas que promueven agendas anti-inmigración y anti-islam, agendas que han sido promovidas activamente previamente en Europa por partidos socialdemócratas. Estos movimientos han alimentado debates sobre la identidad nacional y la fallida integración de las comunidades musulmanas, reflejando en parte las tensiones descritas en la obra de Houellebecq. Las críticas y censuras hacia su misión desde su publicación han sido significativas, ya que la novela es en cierto modo una enmienda a la totalidad de las políticas promovidas en Europa durante décadas. La novela plantea preguntas incómodas sobre la capacidad de Europa para integrar diversas culturas y religiones, y sobre los posibles costos de la pérdida de identidad y cohesión social. El creciente paralelismo entre la ficción de su misión y ciertas realidades contemporáneas ha mantenido la relevancia y la polémica en torno a la novela. Su misión de Michel Houellebecq ha sido una obra profética en muchos sentidos, anticipando debates y tensiones que han ganado fuerza en Europa en los años posteriores a su publicación. A medida que algunos de los escenarios descritos por Houellebecq parecen acercarse más a la realidad, su misión sigue siendo, tal vez hoy más que cuando fue publicada, una obra relevante y provocativa que invita a una profunda reflexión sobre el futuro de Europa. Y hasta aquí nuestro análisis de la novela Sumisión de Michel Houellebecq. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo video.